Bienvenidos entonces al Poder de la Experimentación, actividades científicas para su programa. Mi nombre es Grace Eilers, voy a ser quien facilite esta sesión durante esta jornada vespertina y sabemos que hay muchos programas de cuidados familiar y para niños y niñas están destacados a lo largo de este evento que van a ser destacados a través de fotografías. Van a escuchar también sobre dos principales personas que van a contribuir a través de también entrevistas en videos y también va a estar Ihani, dueña o fundadora de Shizushi Family Child Care en Appleton, y Mary Laufenberg, también dueña de Mi Segundo Hogar Family Child Care en Wainaki. Así que una vez más queremos escuchar de ustedes, saber de ustedes. Hay una gran parte del evento que está destinada también a compartir ideas y a debatir o a hablar también sobre esto y conversar porque están aquí y queremos saber exactamente cómo es este aprendizaje científico en su programa. Entonces vamos a presentar este evento de 2 horas que han elegido asistir o mirarlo o observar. Se trata de experimentación esta noche. Y esto es porque nosotros pensamos que las ciencias, o cuando pensamos en las ciencias a edad temprana, es realmente un gran tema. Entonces, puede ir en distintas direcciones cuando pensamos sobre lo que es el plan de estudios de ciencia. Así que hoy vamos a hablar y enfocarnos sobre la experimentación. Esto significa que podemos tenerlos con apoyo para la experimentación en sus programas educativos, para guiarlos en las interacciones, los materiales y el espacio y las actividades que tienen para ofrecerles a los niños. Tenemos tres tipos distintos de experimentación el día de hoy: aquellos que son de experimentación basadas en la naturaleza, aquellos que son experimentación basadas en transformación y también la experimentación con la construcción o a partir de la construcción. Para cada categoría vamos a utilizar ideas sobre materiales, también juego guiado para niños y también vamos a escuchar también sobre aquellas actividades lideradas por adultos y vamos a escuchar también sobre ustedes, sobre lo que están haciendo en sus propios programas para dar soporte a este tipo de experimentos. Seleccioné estas tres categorías adrede de manera a propósito para poder enfocarnos en el día de hoy, porque estas son actividades que ustedes ya desarrollan a lo largo del día. Vamos a hablar entonces sobre aquellos aspectos que quizás hayan hecho de manera similar, pero quizás se le pueda agregar algún componente de aprendizaje científico. Vamos a comenzar entonces, antes de entrar en aquellas tres categorías, describiendo lo que es el aprendizaje científico en la primera infancia, cómo se ve y dónde están cognitivamente los niños para poder ser capaces de procesar estos distintos conceptos científicos que podemos llegar a ofrecerles. La oportunidad de poder aprender. Vamos a estar analizando la experimentación a través de la lente del método científico, los cimientos, los fundamentos de toda exploración e innovación científica y cómo este proceso natural se desarrolla para los niños a lo largo del tiempo. El método científico, entonces, es un proceso que todos utilizamos a diario para resolver problemas, tomar decisiones, y esto es algo que madura a lo largo del tiempo para los niños. Vamos a verlo descrito aquí en la diapositiva. Realizamos una observación, quizás sea un problema para resolver, o quizás, bueno, uno de los ingredientes que voy a utilizar para la cena se echó a perder. Puede surgir una pregunta cuando pensamos en este proceso y puede ser el siguiente. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo yo a mano? ¿Qué puedo hacer con lo que ya tengo en el hogar? Y luego podemos entrar en la fase de la hipótesis en nuestro ciclo. Ahora, tengo estos ingredientes, cuento con estos ingredientes, puedo quizás hacer esta otra cosa. Y quizás entra ahora sí la fase de experimentación, donde voy a hacer una comida alternativa diferente de la que inicialmente había planificado. Y luego llegó a la conclusión, bueno, ¿fue una buena alternativa esta o no? Y este proceso cíclico es la base, como dije, de todo tipo de innovación y creatividad científica en nuestra sociedad. Este proceso de pensamiento comienza a una edad muy, muy temprana para nuestros infantes y aquellos niños que son menores de 18 meses de edad. em, la imagen, bueno, ellos están yendo y viniendo entre la observación y la experimentación. Esto lo ven a lo largo del día, esa causa y efecto. Lo observo, lo noto, lo advierto, hago esto y luego noto u observo que esto ocurre. Ellos están probando y evaluando este proceso de esa manera.
Para quienes ya son un poquito más grandes, que están aquí en la derecha o en la fotografía, que ya están comenzando a tomar conciencia de sus cuerpos, empiezan a darse cuenta y a probar. Observan que hay burbujas, por ejemplo, en este espacio sensorial, puedo pinchar las burbujas con mi mano y luego voy a experimentar con ello y luego voy a cerrar con una conclusión, es decir, bueno, hizo un sonido porque la burbuja estalló. Entonces, a medida que estos niñitos llegan ya a edad preescolar y a edad ya de preescolar y escolar, tienen el lenguaje para organizar sus ideas y sus pensamientos en el mundo, para plasmarlo en preguntas y comenzar a planificar y a hipotetizar. Y hay formas en las que ustedes pueden ayudar a nutrir esto como educadores. Tenemos un ejemplo aquí, vamos a presentar varios ejemplos sobre lo que son estas preguntas abiertas para desarrollar y apoyar el pensamiento crítico de los niños a través del método científico. Para la observación, cualquier tipo de pregunta que tenga que ver con qué es lo que notan, qué es lo que observan, qué es lo que ven. Para la fase de cuestionamiento, de inquisición del método científico, bueno, a ver, ¿por qué o cómo ocurre esto? ¿Por qué sucede esto? En cuanto a la fase de planificación o predicción, esa fase de hipótesis, bueno, ¿cómo podemos averiguarlo? ¿Y qué piensan que pasará? ¿Qué ocurrirá? Luego nosotros alentamos a los niños a probar otros planes, a experimentar, poder probar o evaluar otras cosas y luego simplemente se puede preguntar qué es lo que ha ocurrido. Y les aliento a observar esto cuando hablamos de experimentación a medida que avancemos y tengamos actividades que pueden probar ustedes. Y vamos a utilizar este marco para pensar en cómo podemos apoyar las herramientas y destrezas de pensamiento crítico de maneras innovadoras y no simplemente entregarles a los niños respuestas o hechos sobre el mundo. Se trata de darles a ellos esta pregunta. Y dado que tanto de esto surge para que cuando los niños están tratando de resolver problemas, vamos a escuchar a Mary para ver cómo ella apoya a los niños en este proceso de resolución de problemas. Vamos a ver cuáles son sus respuestas y cómo refleja estas preguntas abiertas de las que nosotros recién hablamos. Lo que yo hago cuando mis niños tienen problemas es, bueno, no los llamamos problemas, en realidad los llamamos dilemas. Lo que hacemos es que nosotros debemos encontrar una solución a este dilema. Lo que hacemos, les pregunto es, bueno, este es nuestro dilema, ¿qué es lo que debemos hacer o qué es lo que ustedes deben hacer para poder entender cómo solucionarlo o cómo resolverlo? Y a veces estamos trabajando, por ejemplo, con algo magnético, alguien quiere derribar una torre o lo que estamos construyendo, entonces, ¿cómo podemos resolver el problema? ¿Qué es lo que podemos hacer para resolver el dilema? Muchas veces nosotros hablamos sobre esto y podemos preguntarles, bueno, ¿quieren jugar con nosotros? Si es un niñito más joven, le podamos dar a ellos sus propios elementos de juego. A veces, bueno, no usualmente le preguntamos a Mary porque queremos en realidad, o Mary quiere que trabajen entre el grupo. Esa es una destreza para la vida, así que es importante que cada uno lo pueda hacer. Yo comencé muy joven. Pueden ver entonces sobre cómo, y vamos a volver al ciclo, sobre cómo ella se involucra con los niños y participa a través de la resolución de problemas y pensamiento crítico. Tengo un problema, estoy haciendo una observación, me está molestando, ¿cómo puedo solucionarlo? Pensemos en esto juntos, vamos a probar y luego ver si funciona y decidir. Entonces, si esa torre se mantiene erguida durante el tiempo que uno quiere, es porque entonces funcionó y luego el ciclo funciona y quizás un poco más tarde comienza de vuelta. Ahora quiero escuchar de ustedes, quienes están en la sala,
Y tenemos aquí un cronómetro visible en la pantalla porque quiero asegurarme de que tengamos muchas ideas distintas para poder revisar esta noche distintas categorías sobre las que vamos a estar aprendiendo y quiero que tengamos tener la certeza de que contemos con el tiempo suficiente para cubrir todo. Voy a comenzar entonces este cronómetro visual y quiero que les voy a avisar cuando no tengamos más tiempo para las preguntas, pero esto es simplemente una manera de abrir esta discusión para preguntar qué es lo que está pasando en sus programas, qué es lo que ha ocurrido recientemente, cuáles son algunos aprendizajes científicos que han visto o que han podido ver recientemente en sus programas. Y una vez más, pueden utilizar el chat, pueden habilitar sus micrófonos para compartir y ahora sí, comienzo el cronómetro. Patricia dice... Muchos insectos, incluyendo algunas orugas que nosotros observamos. Mary dice que utilizan también una mesa con agua afuera porque a veces hace mucho calor. Los niños en realidad a veces arrojan el agua al suelo y los niños mayores observan que el agua se evapora o desaparece. Vamos a continuar. Muchas gracias por compartir sus reflexiones y como dije, va a haber otras oportunidades para que puedan compartir más con respecto a lo que pueden hacer con categorías específicas de las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a profundizar un poquito más en lo que es el proceso de pensamiento que ocurre en el cerebro de un niño joven, de un niño chiquito. Ellos están limitados a procesar ideas a través de sus sistemas de procesamiento perceptivo, lo que ellos pueden oír, ver, tocar, sentir. Y los chinos, los niños no pueden pensar de forma abstracta sobre conceptos que no están vinculados con ejemplos del momento, del mundo real. Así que el pensamiento concreto es lo que el niño experimenta a través de sus cinco sentidos, mientras que el pensamiento abstracto hace referencia a conceptos, teorías, significados que están tras las experiencias. Y los humanos no requieren la capacidad, no alcanzan la capacidad de pensamiento abstracto hasta que son adolescentes. Ustedes, por ejemplo, se pueden preguntar por qué hay un árbol en la diapositiva. Un ejemplo de pensamiento concreto sería, este es un árbol, tiene hojas verdes y lo que es un tronco marrón y surge a partir de una pequeña semilla y de sus raíces. Los niños pueden experimentar todos estos componentes con, con sus cinco sentidos. Por ejemplo, para un ejemplo de pensamiento abstracto, este es un árbol. Representa la fortaleza y la resiliencia a la adversidad con lo que son raíces fuertes que lo mantienen erguido y fuerte, profundamente enraizado al suelo, incluso en la peor de las tormentas. Eso no es algo en lo que un niño pueda pensar hasta que alcance una edad de adolescencia. Vamos a ver varios ejemplos de esto para niños ahora a través de videos. En este ejemplo, que comienza un poco cortado este video, este niño chiquito tiene que imaginar, porque le estaban pidiendo a un niño que imagine un mundo en el cual hay una regla. Si por ejemplo, golpeas un vaso con una pluma, se va a romper. Si le pegas con un martillo, perdón, se va a romper el vidrio. Y decía esto, bueno, Don golpeó un vidrio con un martillo y sabía esto. ¿Y qué pasó? Bueno, se rompió. ¿Y por qué se rompió? Porque el martillo era duro. Si golpeas un vidrio con una pluma, el vidrio se va a romper. No, no se va a romper. Y esta es la segunda regla. Don golpeó un vidrio con una pluma. ¿Qué pasó con el vidrio? Nada, nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque la pluma es suave. Bueno, la primera dice, golpeas un vidrio con una pluma, el vidrio se romperá. Y la segunda dice, Don golpeó un vidrio con una pluma. ¿Qué pasó con el vidrio? Se rompió. ¿Y por qué se rompió? Porque la regla dice que si golpeas un vidrio con una pluma se romperá. Entonces, si golpeas un vidrio con una pluma se rompe.
Entonces pueden ver en este video que un niño más joven comete un error, porque fracasa al decir que la pluma eh, va a romper el vidrio, porque está pensando de forma concreta aquí. Pero un adolescente puede imaginarse un mundo hipotético en el cual puede ser verdad que hay una regla que se aplica estrictamente a una situación. Un ejemplo formidable de concreto versus abstracto en materia de pensamiento a través de este video. Y tenemos otros ejemplos para ver. Vamos a ver un niño, una niña más pequeña que puede ver una conversión de estado de un líquido a través de conservación de líquido de Pinochet. Edad 5 años. Bueno, tengo un poco de combustible para cohetes aquí y voy a verterlo en un recipiente para ti. Y luego voy a verter un poco en un recipiente para mí. ¿Estás cerca ahora? Sí. Está bien, esto es lo mismo. Así que te voy a preguntar de nuevo, aquí, ¿tienes más combustible para cohetes o yo tengo más combustible para cohetes? ¿O son la misma cantidad? Son la misma cantidad. Bien. Ambas tienen la misma cantidad de combustible para cohetes. Antes de ponerlo en nuestros cohetes, para que podamos ir de compras, tengo que tomar mi combustible para cohetes y ponerlo en este recipiente. Mírame hacerlo. Voy a poner todo el combustible para cohetes aquí. Mm. Hasta la última gota. Ahora, ¿tienes más combustible para cohetes o tengo yo más combustible para cohetes o es lo mismo? Yo te, tú tienes más. ¿Por qué? Porque esa es una taza más grande y una taza más grande puede, bueno, es más baja que una taza alta. Entonces, si yo pongo el combustible para cohetes en tu vaso y si lo coloco aquí en el mío, ¿cuál va a llegar más lejos? ¿El tuyo o el mío? Bueno, el mío. Ahora un ejemplo con 7 años. Quiero que me digas, cuando tengamos la misma cantidad de combustible para cohetes, ¿están iguales ahora? Sí. Bueno, ahora, ¿tengo más combustible para cohetes o tú tienes más combustible para cohetes o son lo mismo? Bueno, ahora, necesito tomar mi combustible para cohetes y colocarlo en otro recipiente. Necesito un recipiente más grande. Así que voy a verterlo aquí. ¿Ok? Ahora. ¿Hay más combustible para cohetes en tu recipiente o hay más en mi recipiente o son lo mismo? Lo mismo. Entonces, como ustedes pueden observar, el niño más pequeño en este escenario no aprendió todavía con respecto a volumen, el concepto de volumen. Entonces, ella basa su entendimiento de la cantidad por la altura del agua en un recipiente. No está considerando el impacto del propio recipiente. Esto es algo que años después, los niños un poco más grandes pueden tomar en consideración. Ahora vamos a escuchar de Marley Honey mientras ella responde esta pregunta. ¿Cómo animas a los niños a usar y refinar sus habilidades perceptivas? ¿Y cómo animas a los niños a prestar atención a su audición, a su sentido del tacto y a la información visual que reciben del mundo que les rodea? Yo los mantengo en el mundo real, utilizamos pantallas o juguetes electrónicos. Cuando abrí mi programa hace una década, eliminé las baterías de todos los juguetes y yo sentía, de hecho, que las baterías nos robaban la oportunidad de ejercitar su imaginación, la de los niños, ¿no? Y tenía un niño pequeño al principio que veía que su camión de bomberos no funcionaba y yo le decía, ¿de qué hablas? Y bueno, no, que no hace ruido, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, tú puedes moverlo y él comenzó a mover y él hacía los ruidos de la sirena de bomberos él mismo con su boca. Entonces el niño dijo, "Mm, yo puedo hacer esto, porque bueno,
alguien se lo hacía, en este caso el juguete con las pilas. Entonces, con los niños más pequeños, por ejemplo, eh, cuando un bebé da una respuesta directa, es una acción. Cuando tú, por ejemplo, tocas un juguete y se activa la música por 3 minutos, se pierde una relación directa, se transforma en un ruido de fondo que puede ser sobreestimulante. Tenemos toda esta serie de cosas funcionando. Así que yo trato de mantener las cosas simples, de modo que los niños puedan experimentar todo. Usamos tecnología. Si permite fomentar su aprendizaje, ahí sí funciona. Pero yo trato más bien de trabajar con materiales reales. Y si estamos haciendo algo en materia musical, hay una canción en YouTube que escuchamos. Bueno, la escuchamos, pero mm, no van a estar en una pantalla, sino más bien están bailando o no van a estar distraídos viendo otra cosa. Entonces, la idea es mantener a los niños conscientes de lo que está ocurriendo y que haya interacciones entre ellos de forma constante. Entonces, por todas estas razones que hemos mencionado hasta el momento, que hemos escuchado en Mary Lee, es crítico que ustedes estén conscientes de mantener a los niños en contacto con el mundo real. Es por eso que nos vamos a centrar en lo que es la experimentación práctica el día de hoy. Es la forma en la que los niños aprenden sobre conceptos científicos como la gravedad, los ciclos de vida, porque ellos pueden ver, sentir, escuchar, oír. Merle también habla de pantallas en particular. Y a pesar de que los medios con pantalla pueden ser una herramienta, hay algo que es valioso para los niños con edades superiores a 2 años. La investigación nos sugiere que los niños con edades bajo 2 años no van a aprender viendo una pantalla. Sus cerebros no tienen la capacidad suficiente para físicamente comprender y el aprender efectivamente, incluso de los medios educativos. Para los niños que tienen más de 2 años, bueno, puedes escoger utilizar ciertas pantallas complementarias en algún momento de aprendizaje. Tenemos un ejemplo en la diapositiva de la izquierda. Pueden ver una imagen. Yo fui a una actividad de naturaleza para aprender para la vida y Michelle señalaba, bueno, hay aquí algo que estaba creciendo cerca del espacio. eh, bueno, si no estás familiarizado con esta flor, el repollo que crece durante la primavera, que se ve muy bien, y lo que vimos en nuestra caminata, todavía no habían florecido. Entonces, Michelle buscó su teléfono, buscó una imagen similar a la que estoy mostrando acá en la diapositiva y mostró la foto de la flor ya eh, brotada, ya florecida. 30 segundos de pantalla, bueno, les permitió a los niños conectar con el mundo que está alrededor de ellos. Esa es la forma en la que una planta va a florecer en un par de semanas, por ejemplo. Muy bien. Ahora vamos a adentrarnos en nuestra primera categoría de experimentos con la naturaleza esta noche. Y este fue un tema muy significativo que surgió cuando yo les pregunté sobre qué tipo de aprendizaje científico había estado ocurriendo en sus programas. Muchos mencionaron sobre cómo juegan con la naturaleza. Y aquí hay algunas de las posibilidades de aprendizaje que pueden derivarse de los experimentos con la naturaleza. Esto no es completamente inclusivo, es simplemente algo para provocar pensamientos en ustedes sobre cómo son algunas maneras en las que los niños pueden aprender de ciertos conceptos cuando juegan con la naturaleza. Si ustedes tienen más ideas, además de las que están aquí, por favor, compártanlas en el chat. Estas son apenas algunas. En primer lugar, hay un valor particular que yo doy a la importancia de aprender sobre la permanencia. La naturaleza es caótica, es frágil, es fuerte, pero también es frágil. Y los niños aprenden que sus acciones algunas veces tienen consecuencias permanentes cuando experimentan con la naturaleza, por lo cual entonces ellos aprenden que cuando uno toma un palito y lo rompe en dos, ya no hay forma de devolver a ese palito a su forma original antes de romperse.
Bueno, tú puedes ponerle cinta pegante, pero no va a ser lo mismo. Los niños también aprenden con respecto a los ciclos vitales o ciclos como los ciclos de clima y las estaciones. Y si alguien señala el agua y ver cómo el agua desaparece en el suelo. Tenemos entonces la lluvia que cae durante la temporada de lluvias. Los niños aprenden también sobre la cadena alimentaria a través de la experimentación con la naturaleza y de las relaciones ecológicas. Por ejemplo, las plantas crecen gracias a la luz del sol y a los insectos mamíferos que, bueno, se alimentan a su vez de esas plantas. También aprenden sobre ciclos vitales que ellos atestiguan con sus propios ojos el crecimiento y el cambio en periodos relativamente breves. Entonces, esas son algunas de las posibilidades de aprendizaje, de experimentación con la naturaleza que vamos a estar abordando a lo largo de la actividad con las ideas y las ideas de materiales que vamos a discutir. Pero ahora vamos a escuchar a Mary Lee hablando sobre cómo ella incorpora la naturaleza y los materiales naturales en su programa. Yo comienzo creando un entorno, una paleta de colores de mi espacio, como por ejemplo paredes de verde ligero, blanco, gris. Trato de mantener las cosas bastante simples y prolijas, con colores primarios, como una paleta bien natural. Es la primera decisión que tomo. Lo siguiente es considerar el tipo de materiales que voy a usar que van a estar en los armarios, por ejemplo, madera, algún tipo de madera con un color natural medio amarillento. Esto incluye, por ejemplo, las mesas donde van a estar los juguetes, estas que están hechas de madera, y las cestas. Entonces yo comienzo seleccionando estos materiales. Entonces, bueno, obviamente muchos de los juguetes van a ser plásticos, pero uno comienza creando quizás un entorno en su totalidad para reflejar lo que queremos. Y yo creo que con esas decisiones iniciales puedo crear un ambiente fresco, calmado. Personalmente prefiero tener los entornos al aire libre y cerrados separados porque siento que ambos tienen un valor y los niños pueden tener experiencias en distintos entornos y lo que tienen que ofrecer esos entornos. Entonces, tengo elementos que usamos en un espacio cerrado, como algunas conchas marinas y algún tipo de piedra y otras cosas con las que se juega afuera. También tenemos insectos de resina que ellos pueden jugar con ellos e incorporar este tipo de elementos. También tenemos lo que son bloques eh, que usan para construir cosas. Otra cosa que yo veo es que parte de los materiales naturales también ayuda a tener materiales reales que no tienen que ser completamente naturales, pero que un poco sugieren la vida real a ellos. Por ejemplo, los juguetes, por ejemplo, que emulan comida, que tienen un tamaño natural, eh, la- lo que son, bueno, las muñecas que tienen ropa real, de modo que puedan practicar lo que ocurre en la vida real. Esta es una parte importante. El hecho de que, bueno, no todo sea natural, haciendo referencia a la naturaleza, pero bueno, también tenemos también unos cojines que ellos pueden apilar y entre otras cosas, y que cosas que se pueden imprimir en 3D, hechas de tejido, que es una forma buena de incorporar estos elementos. Vamos a ampliar un poco más sobre lo que Mary Lee ha hablado y tenemos algunas ideas de materiales para la experimentación con la naturaleza en particular. Esto va a ayudar a promover la experimentación con la naturaleza que deriva de lo que es este juego dirigido para los niños. Estos son materiales que van a ayudar a los niños a que experimenten de manera orgánica con la naturaleza. Tenemos algunos ejemplos aquí en las fotografías, en la diapositiva. Pero por favor, refiéranse
a lo que ha sido este evento y a lo que hemos compartido con ustedes. Hay un listado completo de ideas y si tienen más ideas, vamos a recopilarlas, a recabarlas y asegurarnos también de que sean sumadas en un correo electrónico posterior. Así que vamos a pensar, entonces hablamos de palillos, de hojas, de tierra, de agua, de rocas, de arena, de algunos utensilios de cocina, sartenes, ollas, pueden verlos aquí en las imágenes. Hay también lupas, hay binoculares, insectos, redes, jarros, o también puede haber algún elemento para atrapar insectos. También puede haber también arena, bellotas, piezas de cortezas, lupas, prismáticos, cuentagotas, redes para cazar insectos, como mencioné, pinzas, tarros, lápices, marcadores también, para que puedan anotar sus observaciones al observar el entorno natural. Y Stephanie, no tengo el chat, así que si puedes, por favor, envía el enlace a la versión en línea del material para que todos puedan imprimirlo antes, con antelación también, y tenerlo abierto en caso de que necesiten acceder al mismo. Las diapositivas son visuales también en cuanto a la naturaleza, pero si quieren agregar más información más detallada, estará incluida también allí. Aquí también pueden ver ustedes distintos tipos de lo que pueden ser palas, vasijas, lo que pueden ser también vasijas de viveros, plantas autóctonas, comestibles, suelos, varias semillas y guantes también de jardinería para experimentar con la naturaleza. Entonces, en cuanto a plantas, hay una mención de lo que pueden ser plantas nativas, autóctonas y o comestibles en el listado que tenemos en el documento que entregamos. Y vamos a mencionar la importancia de tener también criaturas vivas en el entorno exterior y también interior. Y voy a decir particularmente en el entorno exterior, ¿sí? En exteriores. Y este es un ejemplo del programa SARA para ver cómo pueden plantar también lo que son plantas perennes, frutas, vegetales, autóctonas, y esas plantas van a ayudar a atraer a las criaturas vivas que son necesarias también para que los niños puedan aprender sobre los conceptos de la naturaleza que cubrimos anteriormente. Cuando uno captura una mariposa y uno arranca el ala de una mariposa, no puede repararse y ha causado daño entonces esa criatura. Cuando uno toma quizás un gusano, una lombriz y la corta, no puede lograr que esas piezas vuelvan a juntarse. Y cuando uno aplasta una hormiga, no hay forma de que esa hormiga vuelva a vivir. Cuando uno arranca una hoja de una planta, uno no puede volver a pegarla. Todos estos momentos a través del juego, la naturaleza y la experimentación con la misma inherentemente enseñan a los niños que sus acciones tienen consecuencias reales. Y por otro lado, también está el componente de relación ecológica que se activa cuando los niños se involucran con estas criaturas vivas, con estos seres vivos. Es importante que sepamos que como seres humanos entramos en este mundo con dos temores innatos, el temor a caer y el temor a los ruidos fuertes. Tenemos una cierta sensibilidad, tenemos un sistema de detección sensible a todo lo que puedan ser víboras, serpientes. El temor a las víboras o cualquier otro en el mundo natural es un temor aprendido socialmente. Así que mantengan esto en mente ustedes como adultos y como las personas generosas, cariñosas, más sabias, más fuertes y más grandes en el espacio, cuando ustedes modelen esa participación o interacción con las criaturas o seres vivos en el entorno y cuáles son los mensajes que pueden enviarles a los niños. Vamos a hablar de Mary Lee y Mary Lee nos va a contar cómo se ve este juego en exteriores en su programa a través del primer video y después cómo podemos incorporar materiales naturales y lo que puede ser el juego en interiores. Bueno, en lo que es exteriores, esto es un juego libre. Realmente cuando está bonito, también hacemos actividades afuera, en exteriores, pero mayormente es un juego libre, poder hacer lo que ellos desean. Ellos saben cuál es la expectativa, saben que es muy divertido en términos de jugar con palillos, con ramitas.
tenemos dos reglas básicamente para lo que es seguridad y protección de lo que son estos palillos o ramitas. No pueden ser más largos que su propio brazo, así que tiene que extender el brazo, medir ese palillo o esa ramita, y si es demasiado largo, entonces lo podemos partir. eh, 3 pulgadas para saber que realmente tenga una longitud razonable que se puede utilizar para distintas actividades, pero que no esté fuera de control, ¿sí? Tienen que tener conciencia de lo que es el espacio, cuál es el palillo, para que realmente no no vayan demasiado lejos y quizás golpeen a alguien, o quizás que haya una rama muy grande que se pueda golpear y más. Así que si quieren estar juntos y correr con eso en la mano, necesitan poder medirlo y desde luego la otra regla es que no se les permite golpearse con estas varillas o con estas ramitas. Otra sección en el patio o en este jardín con rocas donde pueden tener donde pueden excavar, donde pueden tener estos tractores de construcción metálicos, y aquí los vemos de juguete. Pueden, cuando no llueve, desde luego, ellos pueden jugar, poner las roquitas o las piedritas allí, pueden excavar, construir. Ese es su mundo. A veces salimos a dar caminatas. Para eso tenemos también una escuela primaria que está una cuadra más cerca, a una cuadra, así que durante el verano nosotros jugamos a veces también allí. Es como un poco más difícil para ellos durante el resto del año porque piden, bueno, podemos ir al patio de allí, no, porque a lo mejor durante la época escolar los niños escolarizados están utilizándolo, pero tenemos también una pizarra, que eso es divertido, vamos cerca de la escuela. A veces pueden tomar un libro, hacen una pausa, la miran, lo vuelven a colocar, lo guardan. Por otros momentos vamos a dar una caminata, y cuando, por ejemplo, vemos las sombras de los árboles, hemos estado hablando recientemente de eso, hay muchos túneles, los niños decidieron que cada una de las sombras de los árboles eran un túnel, y a veces toma un minuto decir o conectar. ¿Por qué estamos hablando de los túneles? Ah, porque 2 días atrás hablamos justamente de Noruega y cómo tenía estos túneles construidos. Entonces, de esa manera, ellos generan o se ingenian para generar muchos juegos cuando salimos a caminar. Vamos a cubrir ahora 4 actividades que ustedes pueden realizar con niños para ayudar a dirigir algunas de esas posibilidades de aprendizaje que cubrimos anteriormente. La más básica de todas esas es simplemente cultivar plantas a partir de semillas. Hay muchas formas de hacerlo, y de alentar a los niños a observar el cambio en el crecimiento que ocurre delante de sus ojos. Un paso más adelante es cuando pensamos sobre lo que es el aprendizaje científico para niños en edad preescolar o mayores, es cuando nosotros queremos colocar una planta a la sombra y una planta al sol, y no necesitan decirles a los niños que lo están haciendo. Simplemente uno puede preguntarlo a lo largo del tiempo qué es lo que estará ocurriendo a medida que una planta prospera y crece y la otra en realidad crece más lentamente o no crece en absoluto. Los niños aprenden sobre los ciclos de la vida, y esto incluye también el hecho de que la planta puede morir o que o va a estar durmiente al final de la sesión, y están aprendiendo entonces sobre el ciclo de la vida en su totalidad a través de lo que puede ser el regar a las plantas, el saber cultivarlas en un clima templado. Esto es algo que escuché también a Walker hablar anteriormente, el deconstruir o el recolectar distintos tipos de materiales y desconstruir estos objetos naturales es otra forma de experimentar con la naturaleza. Utilizar, por ejemplo, herramientas, recursos que ustedes ya tienen en sus programas, o aquellas cosas que, por ejemplo, quizás quieren ir al almacén y comprar quizás un mortero eh, para que los niños puedan estrujar y presionar distintos tipos de materiales, e invitarlos a que puedan separarse también y observar qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando yo tuerzo o rompo una hoja, qué pasa con esa textura, qué es lo que pueden oler cuando toman a veces algún tipo de especias como clavo de olor. Los niños en ese momento lo pueden estar rompiendo, o incluso con las flores, ¿sí? Ese es un componente sensorial que realmente es muy fuerte con lo que es el juego, con la naturaleza particularmente para esta actividad, porque una vez más hay muchos tipos de estímulos visuales, auditivos, perdón, olfativos, táctiles. Estas experiencias
y cambios que ocurren en la naturaleza cuando los rompemos o desmenuzamos. Esta es otra actividad muy divertida. Me pregunto si alguna vez han hecho papel a partir de plantas con los niños. Eh, la idea es que puedan tomar todos los restos de papel que puedan tener ustedes, que hayan quedado después de recortar algo de los proyectos de arte o que hayan terminado quizás en el cesto. Lo pueden colocar en una mezcladora, verter agua caliente o tibia hasta que los sumergen todos en agua. En ese momento los mezclan hasta tener una consistencia de pulpa y luego cuando abren la tapa van a ver que hay agua que sigue en la parte superior, descartan eso y pueden sacar parte de esa pulpa para los niños y colocarlos en cierta felpa, en unas planchas de felpa y luego allí van a ver, está en verde, ese, y los invitan a los niños a que presionen eso para poder extraer todo el agua y luego pueden obtener una mezcla de semillas quizás o recoger semillas del entorno y presionarlas en la parte superior de ese papel o de esa pulpa, lo van a dejar a un costado para que se seque sobre esa plancha de felpa y luego lo van a tomar y aquí es donde puede ser divertido dándole una forma, recortándolo y dándole la forma que ustedes, que los niños deseen. Eso tiene muchísimos componentes de desarrollo que se activan aquí cuando hacen de esta manera este papel a raíz de plantas o de desechos, ¿sí? De desechos de pulpa. Y la mejor parte es que también lo pueden plantar en la tierra y ver si es que algo crece. Otro de los experimentos tiene que ver con explorar pigmentos a través de las hojas. Para este experimento tienen que poder recolectar una variedad de estas hojas coloreadas, hervirlas durante 5 minutos y luego avanzar. Obviamente como educador van a ser responsables de esto, obviamente van a poder sumergir cada hoja y esto quizás, no sé si todos tenemos estos hermosos colores de otoño aún porque estamos en verano, pero pronto los tendremos y los pueden sumergir en un contenedor, en un recipiente, no necesita ser esos contenedores, estos recipientes científicos maravillosos, este recipiente lleno de alcohol eh, y luego los dejan allí 1 hora y luego lo que va a hacer el alcohol isopropílico es extraer la clorofila de las hojas y funciona como magia. Ahora, si están participando en Satellite, aquí hay algunas unidades del plan de estudios que pueden ser relevantes para la experimentación con la naturaleza. Tenemos entonces la unidad de exploración científica que está allí en el nombre y pueden tener distintas rocas, minerales, bichos, insectos, imanes, distintos tipos de lupas o prismáticos que pueden quizás no ver con frecuencia o quizás no tengan acceso a ellos. No estoy seguro con respecto de las pinzas, pero también están incluidas allí. Y después otro ejemplo que ustedes pueden solicitar si están participando en Satellite tiene que ver con nuestra unidad de insectos, especialmente muy conectada con la temporada en la que estamos ahora, con la estación en la que estamos ahora. Ahora es el momento, queremos escuchar de ustedes. Algunos han hablado ya sobre la experimentación con la naturaleza que están llevando a cabo en sus programas y este sería el momento para poder hacer preguntas. Y si tienen preguntas específicas para otros educadores en el grupo o solamente si quieren compartir lo que están realizando ustedes en su programa. Este es el momento de poder recolectar ideas de todos en la sala. Mary dice, el año pasado sembramos semillas de zanahoria arcoíris en nuestro jardín y dejé que los niños regaran. Sembraron las zanahorias. No tengo nada de éxito con aquello que trato en realidad de cultivar y luego poder comerlo en exteriores. No, en realidad no obtuvimos zanahorias. Bueno, todo se trata del proceso. Así que Tracy dice también que hicieron una cacería, pero ¿qué es lo que estaban buscando?
Stephanie dice, dejar que los niños puedan cortar o arrancar flores en lo que es la estación de generación de pociones. Les encanta hacer esto también con coníferas. Winnet dice también, hemos sembrado las semillas para que puedan ver las distintas etapas del ciclo de vida. Ahora hablemos de la transformación. Esto se trata de la experimentación con respuestas o procesos que ocurren, con cosas cuando, por ejemplo, cuando cocinamos, cuando horneamos, cuando jugamos con la temperatura, cuando combinamos materiales. Esta es una categoría amplia que incluye todas estas cosas. Y los niños aprenden acerca de conceptos como las reacciones químicas, cuando ellos pueden experimentar con cosas como ingredientes que se usan para hornear, aprenden sobre la temperatura, cómo la temperatura impacta en la materia cuando vemos algo que se congela, por ejemplo, o se hierve. También aprenden sobre medidas, los estados de la materia, cuando se mezclan ingredientes en conjunto y se transforman, por ejemplo, en una masa que era, por ejemplo, un líquido, un coloide de base líquida y se transforma en un sólido. Y el impacto en los cambios, cuando ellos observan que el agua se evapora o esperan que algo se cocine, o se hornee, o se congele. Todos estos componentes diferentes de posibilidades de aprendizaje, de experimentos de transformación. Ahora, en cuanto a la lista ideal de materiales, es un poco más difícil porque, bueno, hay muchos experimentos que podemos hacer y vamos a hablar de cosas que no sé cuán cómodos se sienten si los niños están directamente jugando con varias de estas cosas. Si vemos allí, por ejemplo, lo que son las ideas de materiales para promover que la experimentación sea liderada por los niños, podemos pensar en materiales mezclables, que ustedes se sientan cómodos de que estén en el entorno de aprendizaje. Estas son cosas que pueden combinarse o que pueden disolverse y también materiales para el mezclado, herramientas que apoyan a que los niños puedan crear de forma segura reacciones químicas o de estado en sus propios juegos. Pueden ser embudos, pueden ser cucharillas, pueden ser contenedores, recipientes como bowls. Vamos a ver varias ideas en el chat además que seguramente ustedes tienen para compartir. Merly le encanta todo lo que es hornear cosas y ella fue la inspiración para incluir esta categoría en el evento de esta noche, por lo cual vamos a escuchar cómo ella nos dice, o mientras nos dice sobre, bueno, cómo hornea, hace actividades de hornear con los niños en su programa. Bueno, puede ser tan simple o tan complicado como ustedes quieren que sea. Puede tratarse de aprender los niños sobre cómo untar mantequilla de maní en un pedazo de pan. Puede ser un desafío a nivel de motricidad fina o con respecto a una habilidad de vida. No todo tiene que ser complicado, podemos hacerlo en cualquier tipo de espacio. Los niños definitivamente aman ayudar en la cocina y hay distintos temas que se pueden abordar un día a la semana, en los días de cocina. Los niños pueden, por ejemplo, estar sintiéndose entusiasmados o quizás no tanto al principio, pero normalmente ya están emocionados al principio. Ellos saben dónde están todos los materiales, saben que se tienen que lavar las manos, alistarse. Y, por ejemplo, yo estuve de vacaciones por 2 semanas y cuando vine y era el día de cocina, los niños, bueno, se adelantaban, ellos abrían, buscaban todos los implementos. Y yo decía, wow, los niños, bueno, ya están familiarizados, ya hacían su fila, ya estaban listos para trabajar. Así que estaban muy preparados. Todos tienen un turno para agregar un ingrediente y es más divertido mientras puedes agregar más cosas. Si, por ejemplo, hay una receta que incluye una cucharada de algo, 3 cucharadas de otra cosa, se puede utilizar un instrumento más pequeño, pueden ir contando a medida que hacen la actividad en su turno. Bueno, entonces
hay distintas oportunidades, por ejemplo, si tenemos que utilizar un utensilio determinado, si tenemos que agregar media taza de otro material. Es la parte favorita de los niños. Bueno, precisamente el procesador de alimentos de KitchenAid es una de las cosas que más les encanta usar a los niños. Es una máquina maravillosa. Ellos se sienten bastante emocionados porque cuando, por ejemplo, uno de ellos vio que su mamá recibió un KitchenAid de regalo, bueno, un mezclador KitchenAid estaba, bueno, maravillado porque con esta máquina se podía cortar cosas, o sea, lo que es un ayudante de cocina, pero llamado KitchenAid también. Entonces, pueden ver cómo se transforman los materiales en el proceso. Entonces, y bueno, también hay actividades a las que están expuestos los niños y ellos pueden ir viendo qué es lo que se agrega y pueden intentar hacer una cosa que no han intentado. Y muchos de los niños van a estar emocionados de participar y experimentar y hacer cosas y decir, bueno, esto es divertido. Y además después el resultado quizás es muy sabroso al probarlo. Entonces, a veces hacen, contribuyen a hacer algo, pero no lo quieren probar en ese momento. El tipo de cosas que utilizamos, yo no recomiendo comprar lo que son cuchillos plásticos para niños porque no cortan. Entonces son difíciles de usar. Ahórrense la plata. Y una cosa que podemos hacer cuando necesitamos cortar algo, hay un tipo de cortador que es menos riesgoso, donde se ponen las manos arriba y se realiza el corte y no se tienen que preocupar de que se vayan a lastimar los niños. Otra herramienta que les encanta eh, es algo que se utiliza para cortar, donde ellos pueden utilizar sus propios músculos para justamente toman turnos para cortar algo. Así que, bueno, se aprenden lo que son habilidades de vida, están aprendiendo sobre alimentación saludable, están aprendiendo sobre seguridad de la cocina. Yo estaba sorprendida cuando para mis propios niños yo fui a una conferencia y estaba el docente de gimnasio que estaba hablando justamente sobre la salud y la salud física. Y los niños, bueno, sabían que era algo positivo y es un momento adecuado para que ellos comiencen a entender todas las cosas que se interrelacionan, de dónde vienen. Y para el momento que llegan a la escuela básica, justamente, bueno, y reciben el paquete que les suministra la escuela, donde ellos tienen comida real. Obviamente en la cocina también tenemos que pensar sobre matemática y ciencia. Y yo me he dado cuenta que cocinar se trata de conectar con la cultura. Y es una gran manera en la cual la comunidad contribuye todos los días para, por ejemplo, qué sé yo, hornear pan en conjunto. Por ejemplo, niños a lo largo del año aprenden sobre qué es el pan. Es mucho más que quizás una rebanada de algo que puedes comer, puedes hornearse, se pueden hacer muchas cosas. Y yo pienso que es una de las cosas que más me gusta de ver el resultado, los propios desafíos que he tenido en este año cuando tienes a los niños, por ejemplo. Y digamos también la cocina es una experiencia para el tacto. Los niños están entonces picando cosas, amasando cosas, revolviendo, vertiendo, midiendo y haciendo un poco de todo. Se trata de paciencia y espera. Es una de las cosas favoritas que les encanta hacer. Ahora, pues, a decir sobre algo sobre cómo ella involucra a los niños justamente en la cocina y el hornear en todos los días en los que hace actividades de este tipo. Ahora vamos a hablar de algunas maneras adicionales en las cuales pueden incorporar cosas como experimentos con transformación, reacciones y procesos que son liderados más por los adultos que por los niños. Entonces, esto más como un balance, no es liderado con un adulto,
Y Danita Dinger recomienda esta actividad y esencialmente ofrece a los niños la oportunidad de crear su propia masa para hornear, simplemente agregando harina, azúcar, especias, sal y agua. Y tú puedes quizás agregar otros ingredientes como aceite o mantequilla. eh, es una forma de combinar materiales en conjunto o se pueden agregar goteros y también unos cortadores de galletas, moldes de galletas, y esto le ofrece la oportunidad a los niños de jugar con lo que es la medición y pesar cosas y observar los cambios de consistencia que ocurren cuando uno agrega demasiado de un solo ingrediente. Y todos estos ingredientes son seguros al gusto, o sea, y se puede ofrecer una combinación de materiales a los niños más pequeños. Danita hace que los niños puedan amasar y ahí probar las cosas y no estoy seguro. Bueno, quiero que ustedes vean si es esto seguro de hacer. Viéndolo y con su propio criterio puedan ver este proceso de la experiencia táctil, ver cómo se combinan varios ingredientes y crear algo nuevo. Otra idea puede ser experimentar con cosas como congelar y derretir. Y un par de ideas en una diapositiva puede ser experimentar con estas cubetas que se hacen para circuitos de hielo, con diferentes superficies, por ejemplo, con papel aluminio, quizás una cinta o quizás un papel negro. Y, por ejemplo, poner estas cosas en un día cálido. Hoy hubiese sido un buen día, por ejemplo, para hacer esto. Y simplemente observar la diferencia que ocurre en un periodo determinado. Por ejemplo, puede ser al principio del momento en el que están en la actividad al aire libre y pueden verificar nuevamente al final del tiempo. Entonces, no hay que explicarles a los niños de que una superficie puede causar que se derrita, por ejemplo, el hielo más rápido. Uno puede hacer que ellos valoren. El propósito subyacente simplemente es involucrar a los niños en pensamiento crítico y hacerles preguntas abiertas. ¿Qué ocurrió? Yo me pregunto por qué aquí se derritió más rápido que en este otro caso. Y muchos docentes les encanta congelar materiales en agua. Y si mi memoria me funciona correctamente, se mencionó más temprano cuando estábamos hablando del aprendizaje científico reciente que estaba ocurriendo cuando congelas materiales y agua, e invitas a los niños por ejemplo, a tener una jeringa o un gotero y agregar agua caliente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo prometido es deuda. Estamos llegando a esta parte de jugar con lo que es bicarbonato de sodio y vinagre. Esto suena o sea, familiar para algunas personas. Lo que es el bicarbonato de sodio es bastante barato, es seguro para ser usado por los niños y permite la creación de experiencias visuales que te vuelan la cabeza, que son maravillosas y experiencias auditivas que puedes escuchar. Y hay distintas maneras de utilizar estos ingredientes. Y muchos niños les encanta hacer experimentos con color. Y cuando los docentes o maestros agregan lo que es colorante de alimentos al vinagre, podemos ver esta reacción que se produce cuando se agrega entonces después bicarbonato de sodio y jugo de limón o lima. Esto sería un componente, digamos, adicional olfativo al experimento. Si no estoy segura si han tratado este tipo de experimento con vinagre y bicarbonato de sodio, vamos a ver un video de otra opción que puede funcionar para mostrarles lo que quiero ver. Tomen una botella vacía y llénanla con una taza de vinagre. Luego van a querer poner un globo y poner una tercera taza de bicarbonato de sodio. Una vez que tengan el embudo, el paso va a ser más fácil. Pueden colocar lo que es el globo parcialmente lleno, agregar al final del, una vez que comienza la reacción química, van a ver que el globo se comienza a inflar
Mientras más bicarbonato de sodio usan, más dióxido de carbono va a crearse y hay instrucciones completas y experimentos que pueden encontrar en el sitio web que voy a decir. Bueno, para mí es bueno señalarles que voy a enviarles un correo electrónico en los próximos días que incluye más información detallada con respecto a las actividades que estamos viendo y cubriendo el día de hoy y otros recursos adicionales para hacer experimentos. Otro tipo de transformación y experimentos tiene que ver con la mezcla de colores y explorar la teoría de colores con los niños, que ya se mencionó. Hay muchísimas maneras de hacer esto y me encanta el ejemplo en la mitad de aquí de ofrecer, por ejemplo, un surtido de palitos de colores, e invitar a los niños a hacer experimentos con agua, lo que es tibia, con color. Y, por ejemplo, se puede pedir que dibujen un arco iris en una toalla de papel y tener allí, por ejemplo, lo que es un recipiente o un bol de agua tibia. El niño puede ver cómo los colores se mezclan en el agua. Primero, bueno, se puede mostrar y luego el niño puede hacer sus propios diseños en el toallín de papel y llevar a cabo sus propios experimentos. El último ejemplo que tengo para ustedes, antes de escuchar de todos los que están en la sala, tiene que ver con investigar con el proceso de aireación o mezclar aire con algún tipo de sustancia. Lo que vamos a hacer es vertir cantidades iguales de crema en dos recipientes y uno puede utilizar una balanza que ustedes pueden llegar a tener o pueden fabricar una como pueden ver allí. Podemos fabricar una balanza hecha por nosotros con algún vasito, abrirle un huequito, colocarle una tira allí y ponerlo una de cada lado en lo que es un gancho de ropa. Y esto puede actuar como una balanza hecha por nosotros. Y también podemos entonces utilizar esta crema y podemos colocar, por ejemplo, crema en lo que es este recipiente o en una jarra sellada y hacer que los niños la batan hasta que se transforme en una consistencia que deseamos. Y vamos a ver, vamos a empezar nuevamente con la balanza y ver la que está batida y la que no está batida para ver si tienen el mismo peso. Obviamente los niños más chiquitos solamente van a querer y se van a maravillar con esta transformación. Nada, van a pensar demasiado en la preservación del peso y qué ocurre cuando se agrega aire mezclado en una sustancia, pero los niños más chiquitos quieren sentir quizás la textura de la crema, ver lo que ocurre, pero los niños de preescolar, bueno, quizás es algo que ellos pueden comenzar a conectar ideas, ¿no? Conectar estos puntos. ¡Wow! Esto tiene el mismo peso o esto luce diferente, pero ¿qué hacemos entonces con el aire cuando ingresa? Muy bien, ahora queremos escuchar sus opiniones y esta es la forma, la parte en la que ustedes pueden utilizar la ventana de chat o pueden habilitar sus micrófonos y este es el momento en el que podemos hablar más sobre cuáles son las formas divertidas en las que ustedes experimentan con la mezcla de colores o con la cocina, con niños, todo lo que involucre algún tipo de procesamiento o de reacción química o de la mezcla de distintos tipos de materiales. Tracy habla de burbujas de color. Wow, eso parece súper divertido. Stephanie menciona el poder recoger nieve, traerla, convertirla en agua, luego si la ponemos en días fríos se puede volver a convertir en nieve y luego quizás también para hacer burbujas si se quiere. No sé si es pertinente, pero a lo largo de la semana nosotros tuvimos este experimento, algunas cosas que flotan sobre el agua y utilizamos quizás papel para que los niños utilizaran también papel de aluminio para ver si podían flotar
A veces los niños decían, bueno, ¿qué más podemos colocar aquí? Distintos tipos de juguetes para ver si flotaban o no. Encontrar también objetos en el exterior, como hojas, y ver, bueno, a ver, ¿se van a hundir o van a flotar? Ese fue un experimento divertido que también hicimos esta semana. Construimos también botes de lo que era el papel aluminio y para ver si flotaban en el agua. Eso es genial. Muchísimas gracias por compartirlo. Entonces, jugaron con distintos estados de la materia, con algo sólido y lo vamos a colocar en un líquido y ver qué ocurre con esto. Entonces, toda la experimentación se desprende de eso. Así es. Vamos ahora entonces a dejar ya de hablar de lo que es con experimentar con la naturaleza y vamos a experimentar con lo que es el juego a partir de la construcción, con la creación y construcción de distintas estructuras. Esto es algo que muy probablemente tengan ahora disponible, sea algo que hagan a lo largo del día, ofrecerles a los niños materiales de construcción. Vamos a agregar también un componente científico a esto. Entonces, aquí están las posibilidades de aprendizaje de lo que es la experimentación con construcción. Los niños aprenden muchísimo sobre la física, particularmente cuando se les alienta a experimentar con la construcción. Por ejemplo, la gravedad, el movimiento, la velocidad. Aprenden también sobre la fuerza, la presión, la distancia, que incluye también, por ejemplo, la altura, la longitud, el ancho, la masa. Y en matemática, también, por ejemplo, lo que puede ser el tamaño, la densidad, el peso, los niños internalizan entonces los conceptos simplemente de construir lo que pueden ser estos materiales de construcción interesantes, como aquellos que se ven en la imagen. Vamos a tener muchísimos ejemplos de distintos materiales de construcción que ustedes pueden incluir en sus programas que no necesariamente hayan podido pensar como materiales de construcción anteriormente. Vamos a escuchar a Mary Lee para ver cómo ella en realidad apoya estos juegos de construcción en su programa. Cuando viajaba con mis propios hijos, estábamos en las Twin Cities, en las ciudades gemelas, había un espacio llamado The Works. No sé si sigue abierto, pero básicamente es un museo para niños en realidad y consiste también en la construcción con juguetes y distintos tipos de materiales a partir de los cuales los niños pueden construir. Y eso me inspiró muchísimo. Dije, wow, pero hay tantas opciones distintas sobre lo que los niños pueden utilizar. Y lo que me encanta sobre este juego a partir de la construcción es que es abierto con respecto a las posibilidades y no tienen fin. Por esta razón, siempre procuro tener al menos tres materiales claramente diferentes que los niños pueden tener acceso a ellos, sean en exteriores, puede ser el arenero, rocas, palillos o ramitas. Y adentro tenemos también muchísimos objetos distintos. Así que a veces bueno, son cosas a las que los niños siempre pueden tener acceso. Puede ser incluso una caja de madera, una gran cantidad de ellas tenemos. Nunca es un problema. Nunca tienen que pelearse por los bloques porque siempre hay suficiente para todos los niños y niñas. Y desde luego también variamos aquellos objetos. Así que pueden ser bloques o duplos, bloques Bristol. Tenemos también algunos magnéticos que pueden ser imantados, lo que son estas formitas, estas pequeñas formas que pueden construir. Y luego en lo que es la sala de preescolar tenemos juguetes más pequeños donde pueden conectar y construir, incluso carreteras, estos caminitos, estos son muy pequeñitos, mini, son realmente que pueden crear estos caminos, estos rieles para trenes de madera que pueden construir, desde luego, esto trabaja con masilla, con cinética, y hay otros materiales también, no sé cómo se denominan, pero hay muchísimos otros tenemos estos bloques Teba, pangramas también, algunas rocas. Tenemos también herramientas que les dan sus propios juguetes. Los niños pueden martillar también estas herramientas, sacarlas. Así que ellos, lo que procuro es asegurarme de que tengan ellos todas estas oportunidades distintas. Y
Sí, los tenemos ahí por un mes y si no juegan con ellos, bueno, los vamos cambiando para mantener fresca la actividad. Algo que noté durante este juego con construcción es que los niños suelen tener que ver cómo se hace la primera vez, cómo lo utilizo, está allí para ellos, pero a lo largo de los años, muchas veces, por ejemplo, los bloques no se utilizaban y yo me preguntaba por qué no están construyendo los niños y a veces era porque tenían que tener a alguien que les mostrara cómo hacerlo inicialmente y luego una vez que ese niño entra en el juego y empieza a construir, bueno, luego de eso en realidad de pronto todos los niños lo encuentran sencillo. Así que parece no, al parecer no todos los niños los están utilizando, pero quizás tiene que ver con que uno necesita mostrárselos. Por ejemplo, cuando uno saca los imanes, bueno, ¿qué es lo que hacen los niñitos más pequeños? Empiezan a apilarlos, pero luego uno les muestra a los niños cómo pueden en realidad pararlos o ponerlos arriba para construir una torre que sea dos veces más alta y realmente empiezan a divertirse y pueden ampliar a partir de eso. Así que no es solamente mostrarles a ellos cómo lo tienen que usar, sino darles un primer paso para que ellos entiendan. Y si alguien quizás no ha visto nunca las acuarelas, antes de darles esta pintura, bueno, hay que darles una copita con agua o una vasija con agua. No se van a dar cuenta a lo mejor que tienen que mezclarlo para poder utilizarlo. Esto lo presenté la vez pasada, tengo un video también y acabamos de sacar los imancitos, las piezas imantadas. Y esta mañana un niño de 3 años empezó a construir un cohete para colocar adentro su automóvil. Uno tenía 3 años y el otro tenía 3 y medio. Y bueno, dijo, bueno, estoy tratando de ver cómo puedo ver un, en realidad estoy viendo cómo hacer un cohete. Y uno le dijo, bueno, puedes hacer esto y luego hacer esto. Bueno, continúa tratando. Entonces él se dio cuenta y dijo, bueno, yo soy la docente, voy a ayudarlo, ¿sí? Entonces los alenté también, porque me pareció muy generoso de su parte. Otro maravilloso ejemplo de lo que puede ser este juego en lo que es el cuidado familiar con niños. Así que Merle habló en términos de lo que son materiales a partir del juego con construcción. Y voy a decir una vez más el día de hoy, refiéranse siempre a lo que es el documento para todo el listado de ideas de materiales para promover justamente esta experimentación liderada o guiada para que los niños jueguen con la construcción. Hay más ideas allí. Agreguen también a las ventanas de chat. Al pensar en lo que puede ser la mezcla, en lo que son estos insumos de construcción, hay que interactuar con los niños, hay que incorporarlos. Hay, como Marilyn dijo, se trata de incorporar aquellas cosas que no necesariamente pueden ver como algún elemento de construcción. Así que incluye todo este tipo de cajas vacías, de alimentos o de entregas que se hacen en el hogar, a lo mejor tubos de papel, pueden ser también estas de goma espuma o lo que pueden ser palillos, etcétera. Aquí hay también un programa que utiliza latas de comida, esponjas como materiales de construcción y en el centro pueden observar también un ejemplo de materiales con distintas capacidades o con distintas opacidades y fíjense que reflejan los colores y la luz en distintas maneras. Todos estos materiales van a ayudar a promover un juego más profundo y experimentar con la construcción. También van a haber también muchísimas oportunidades al tener en estos programas la posibilidad de hacerles a estos niños las preguntas abiertas que apoyen también el pensamiento crítico del que hablamos anteriormente. Si hay un niño, por ejemplo, que les dice, bueno, quiero construir un castillo. Y bueno, se les puede preguntar, ¿cómo lo vas a construir? Y si dicen, bueno, no sé, lo puedes construir tú. Bueno, pregunten más, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos usar esto a lo mejor? Y a partir de ahí avancen. Avanzando ahora a las actividades y a la sugerencia para lo que son experimentos en construcción. Primero tenemos que, por ejemplo, construir una represa. Lo primero que tienen que crear es algún tipo de arroyo. Entonces, si no tiene acceso a un río o a un arroyo, como la mayoría de las personas, pueden utilizar un papel de aluminio y una cartulina, como pueden ver aquí, y moldearlo para que pueda parecer la banca de un río, la ribera, y de esa manera, con arena.
se le coloca el aluminio sobre eso y luego se les da a los niños muchas opciones para poder lograr esa represa y acumularla y decir, bueno, necesitamos detener el agua para que no se vaya hasta el final. ¿Cómo lo podemos hacer? Ofrecemos rocas, palillos, podemos ofrecer también algunas bellotas, si quieren, legos para ver que ven allí el lado izquierdo y tienen este componente. Entonces, hay también un libro llamado Let's Build a Dam, escrito por Daniel Fair, que también está disponible en español. Construyamos un dique o una represa. Y los niños lo que van a hacer con esta actividad es que van a aprender sobre la fuerza y la presión y todos los componentes que entran aquí para poder construirlo, cómo solucionar el problema que es justamente construir la represa para evitar que el agua siga fluyendo y se escape. Otra de las actividades, otra de las ideas similar a la construcción de un dique o una represa es invitar a los niños a construir puentes. Esto puede ser a través de la mesa, puede ser a través de una alfombra, quizás se pueda trazar un mapa para los niños o quizás esto se puede equiparar con la construcción de un dique o una represa y lograr que los niños puedan construir un puente por encima de esa represa o de ese dique y ven aquí los materiales que se utilizan, pero cualquier material de construcción va a funcionar para este tipo de actividad. Y una vez más, cuando los niños se involucran e interactúan en la solución de este problema, están pensando en distancia y fuerza. Cuando pueden entender cómo van a construir de manera efectiva este puente, bueno, esta y la actividad del dique o de la represa obviamente son más adecuadas para niños en edad preescolar, para lo que pueden ser niños más pequeños y niños de 2 a 4 años, quizás o 3 años, quizás quieran explorar los materiales y también sumarse. Preguntas. Las preguntas pueden estar levemente modificadas aquí. Por último, vamos a ayudar a los niños a jugar con la gravedad y la moción o el movimiento y otras posibilidades de aprendizaje de las que hablamos anteriormente, al ofrecer distintos tipos de materiales para utilizar como rampas en su creación. O pueden hacer esto como un experimento de grupo. Pueden ver aquí que los educadores han utilizado papel madera o también papel aluminio. Fíjense aquí la alfombra como material más absorbente. Pueden ponerlo debajo de las carpetas o de las mopas o moquetas para evaluar las distintas velocidades de estos vehículos. Y a la izquierda pueden ver que han congelado un poco de agua en una taza con un sorbete y luego hace que los niños coloquen arriba una bandera para sus botes y de esa manera hacen una pileta y luego lo cortan e invitan a los niños a experimentar con la inclinación. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esa rampa se eleva un poco más? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando uno empuja el vehículo para que caiga por la rampa? Una posición de lo que puede ser el otro que tiene un papel mucho más áspero, ¿sí? Entonces, estas son distintas formas muy sencillas para incorporar estas diferencias y la resistencia, por ejemplo, la fricción, en el caso de la alfombra, de la lija, para lo que es juego a partir de construcción. Otra de las opciones, si están participando en satélite, tiene que ver con muchas de las unidades del plan de estudios y los equipos que se centran en el juego de la construcción y también la edificación. Por ejemplo, tenemos ejemplos que les voy a mostrar. El primero tiene que ver con una unidad de construir un pueblo o una aldea. Podemos jugar con algunas ramitas de bambú, distintos tipos de bloques que tengan formas que quizás no se encuentran en muchos bloques tradicionales o paquetes de bloques de unidades tradicionales, pero pueden tener también algunas ramitas para utilizar como puentes y luego tienen esta suerte de ladrillos a la derecha de la imagen también, estos bloques para poder funcionar. Los recomiendo en este caso en caso de ser pesados para niños de mayor edad, si están incorporando esos ladrillos o bloques. También puede ser una unidad de ingeniería que incluye distintos tipos de piezas que pueden encajar, que construir, incluyendo también lo que pueden ser bloques tipo espejo. También tenemos distintas unidades de rampas. Estos son para programas que
están participando en el programa nuestro, el satélite o satellite. Si ustedes son un programa de cuidado familiar, sí, familiar de cuidado de niños que participan en satellite, esta está disponible para ustedes, está en unidad de rampas. Tenemos una también para niños en edad preescolar y uno para niñitos de 2 y 3 años. También hemos incluido también la unidad de transporte para ayudar una vez más a jugar con gravedad, con movimiento. Y esto es lo que ocurre cuando aportamos ese apoyo a lo que es el juego con la construcción. Ahora sí, quiero escuchar de ustedes cómo pueden alentar el juego a través de la construcción en sus programas. Walker, tengo un montón de pedazos de madera que tienen distintos tamaños y formas y tenemos cajas y cajas. Los niños pueden utilizar de la forma que quieran y también tenemos piezas largas de madera, entonces pueden jugar con formas, pueden construir una nave espacial, pueden construir un cohete, lo que ellos quieran. Es maravilloso como, bueno, también podemos hacer videos y fotos de esos experimentos o construcciones. Y algunas veces uno piensa de que, bueno, ellos están trabajando en algo, pero ellos están tras sus propias ideas, que son completamente diferentes. Como adultos, nosotros podemos interpretar que una cosa es un castillo, pero quizás es algo completamente diferente, porque, bueno, ellos pueden tener respuestas distintas según el niño, que son bastante impresionantes, pero las piezas de madera nos ayudan un montón, porque ellos pueden construir lo que quieran y es lo que usamos primordialmente. Sí, Walker, me di cuenta que debía haber incluido imágenes de, por ejemplo, cuando se trabaja con bloques más grandes, que ayudan a practicar lo que son las habilidades motrices gruesas y que los niños, bueno, las emplean para construir. Sí, bueno, nosotros tenemos pedacitos de madera que no son, pedazos de madera que no son pesados, que son livianos. Y justamente mi suegro me ayuda a disponer de este tipo de materiales que los niños pueden utilizar, que pueden usar niños chiquitos que no tienen tanta fuerza. Entonces, pueden tener varios en la mano, de hecho. No son pedazos, pero algunos pedazos pesados, sino que algunos son un poco más amplios o más grandes. Sí, ayudan a todo el tema sensorial, digamos. Pueden, digamos, ver cómo se siente y sentir la textura. Bien, gracias. Nicole dice que los kits de lo que son matemáticas y habilidades matemáticas son muy buenas para los niños de escolar, específicos. Hay algunos específicos que hayan sido exitosos para ustedes. Son muy buenos para lo que es la resolución de problemas, pensamiento crítico. Una idea divertida que no mencionábamos tiene que ver con la construcción de cuevas y fuertes, utilizando lo que es sábanas, bufandas, cinturones, ropa, pines, cajas, etcétera. Esto es todo el contenido para el día de hoy. Quiero agradecerles muchísimo por participar esta noche y hablar sobre la ciencia y cómo puede incorporarse esto de forma más intencional en los programas de aprendizaje temprano.